Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Con gusto, ya estamos trabajando en la tercera semana y en esta actividad les estoy solicitando un análisis sobre los temas de los regímenes políticos y en la parte 2 una especie de glosario de términos, los conceptos que terminan o determinan cada uno de los objetivos de esta tercera semana. Bueno, no he revisado sus trabajos, la verdad es que se me ha cargado un poco las actividades, pero estamos hoy a 21 de diciembre, entonces entre el 23 y el 24, que son días para muchos de actividad, me dedicaré a revisar sus documentos, ¿no? Para que el 24 en la noche ya tengan su calificación de 10 o de 9 o de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No sé. Esperemos que todas sean positivas, ¿no? También he observado que están entregando a tiempo. Eso es importante, como lo solicitaba en el primer video. Y esto me permite no afectar la calificación que ustedes van a tener. Entonces, vamos a ver, el tema de hoy son sistemas y regímenes políticos. Vamos a ver sistemas y régimen político. Sistema político, un sistema político. Bueno, el sistema político es, bueno, el primer ejemplo o el primer elemento de sistema político es el Estado, el cual se define a través de dos grandes elementos fundamentales. La superestructura, que hace alusión a las instituciones que lo conforman. La superestructura, la institucionalidad, sobre todo las instituciones formales, ¿no? Leyes, normas, reglamentos, sin dejar de lado la institucionalidad no formal, que son los usos, las costumbres y todas las actividades que realiza una población o ciudadanía en función de lo que se ha venido trabajando. Y el segundo elemento del Estado, como primer sistema político, es el sistema económico, que está en función de su modelo de producción y comercialización. Para realizar de mejor forma sus funciones, se deben atender algunas recomendaciones. Por ejemplo, un proceso de adaptación que configura la relación del sistema con el medio exterior. Es decir, podemos tener un estado como el cubano, donde el modelo es autárquico o economía cerrada, y la relación con el exterior es sui generis, o muy poca relación se tiene. Entonces, el sistema económico implica que los elementos del exterior van a determinar la dinámica y condiciones de su volumen de comercialización. Y en términos de instituciones o de superestructura, pues sabemos que el sistema cubano tiende al autoritarismo, ¿no? A un liderazgo en donde no hay renovación de los dirigentes, y la democracia pues se lee en los libros nada más, ¿no? Los líderes se perpetúan en el poder o se perpetúan en la toma de decisiones. También se requiere una integración que defina las acciones para mantener la coherencia del sistema. Recuerden que un sistema congruente y coherente se puede perpetuar. Así hablamos de los 40 años del sistema castrista. Y la capacidad de motivación del propio sistema para alcanzar los objetivos señalados. Capacidad de motivación del propio sistema.
Aquí lo importante es quién se está beneficiando del sistema político en turno. El líder en turno, el dirigente, el Estado, los ciudadanos, los agentes económicos, las familias. ¿Quién se está beneficiando? Que en determinado momento busca o persigue que el sistema no cambie, que se mantenga. Por lo tanto, el sistema político es un conjunto de interacciones distinguiéndose del resto de las de carácter social, que se orientan hacia la asignación autoritaria de valores en una sociedad. Ejemplo, una variable de carácter social pudiera ser contribuir a mejorar la pobreza de una población. Es netamente social, ¿no? Contribuir a su mejor nivel de calidad de vida y nivel de vida, ¿no? Calidad y nivel de vida. Pero el sistema político va a determinar en qué momento se mejora o no la calidad y el nivel de vida de los ciudadanos. Políticamente se lucra con el concepto de pobreza, ¿no? Sobre todo en América Latina. Nuestros países son un claro ejemplo de que gobiernos van, gobiernos vienen, estados continúan o estados buscan trabajar la pobreza, pero no la resolvemos, ¿verdad? La pobreza ahí sigue. Y el discurso es cotidiano, el recurso es gastado. Las campañas políticas lo tienen como eslogan, pero no resolvemos el problema de raíz. ¿Esto qué implica? Que el sistema político, en función de un sistema de interacciones y determinados grupos o sectores de la sociedad, generarán o darán los elementos de integración y adaptación, tanto al interior del sistema, ¿no?, de la estructura social, o con los elementos que se salen del sistema. Y cuando se salen, algunos teóricos dicen, se habla de la violencia física o la dominación o subordinación. Ejemplo, el del día de hoy, pues Venezuela, ¿no? Es un claro ejemplo. Pues el Estado venezolano es un claro ejemplo. O Nicaragua. Sistema político como el conjunto formado por determinadas instituciones políticas que tienen expresiones formales identificables en un régimen en relación con un cierto nivel de participación, lo que nos arroja conductas observables, empíricas y referidas al ejercicio del poder por medio de las instituciones y actos de gobierno, los partidos políticos, las asociaciones civiles. Régimen político. El sistema político se adapta, sobrevive, reproduce y sobre todo cambia. Se compone de una comunidad política conformada por un grupo de personas vinculadas por una división política. Los colores sectoriales, ¿no? Somos de un partido, llámese Morena, o de un partido, llámese Partido Revolucionario, o de un partido, llámese Acción Nacional. Y ellos van buscando el seguimiento y éxito de sus posturas ideológicas. ¿A través de qué? A través de normas que ratifican los procedimientos en los cuales se acepta o se distribuye la atención de las demandas públicas. Y también a través de estructuras de autoridad, que son modelos formales e informales con los que el poder es organizado y distribuido. ¿Cómo se da la relación entre gobernantes y gobernados? Esa es una buena pregunta en un sistema político. Es constante en todas las sociedades, por lo que el régimen político tiene que ver cómo se seleccionan, estructuran y se limitan las funciones de los sistemas. Y entonces aquí tenemos una disyuntiva. Pareciera que el sistema político es el que determina y condiciona las relaciones. Y los ciudadanos están en función del sistema político en turno. Deben acatar, deben obedecer o debemos obedecer. Sin embargo, cuando analizamos
la teoría del nuevo institucionalismo nos dice que la estructura pública o el gobierno solo es un agente entendido como el que realiza las acciones que pueden estar en función de la gestión pública en turno, ¿no? O lo que algunos llaman nueva gestión pública. Aquí lo importante es que la gente debe darle resultados a el principal, y el principal no es otra cosa más que la ciudadanía. El truco radica en que cuando los tomadores de decisiones, cuando están en el uso del poder, llámese senadores, llámese diputados, llámese mandatarios como presidentes o gobernadores, generan toda una estructura para que sigan manteniéndose en el poder, ¿no? Difícil de aceptar, muy fácil de explicar, pero complicado de cambiar. Entonces, el análisis de los regímenes se debe contrastar con las tendencias liberales y las autoritarias, que sí te permite un sistema, que sí te permite un régimen político y que no te permite, ¿no? Yo no sé si alguien le dijo a Fidel Castro antes de fallecer, pues que de nada sirvió que estuviera 40 años en el poder, ¿no? En términos de estructura social, en términos de ciudadanía, en términos de poder, de concentración de las decisiones, de creación de riqueza, obviamente al gabinete de Fidel Castro, pues claro que le convino, ¿no? Y es lo mismo con Boris Yeltsin en Rusia o con Stalin también, ¿no? En un régimen político se busca la organización más eficaz entre la división de poderes y se plantea la legitimidad de la autoridad. La unidad ejecutada por el gobernante en turno y los legisladores versus funcionarios buscan velar por mantener las leyes, obviamente las leyes que los legitiman, manteniendo el status quo. La verdad es que en México estamos viviendo esta disyuntiva, el status quo de la figura presidencial, con uno o dos partidos en el poder, y un tercero que está en escena el día de hoy, que se llama Morena, ¿no? Y entonces este status quo está moviéndose hacia los desintereses del partido en el poder. Para que haya un sistema político y un régimen político, necesitamos ahondar, híjole, a ver si el tema es interesante para ustedes, ahondar en la democracia. ¿Realmente tenemos democracia? ¿Vivimos en sistemas políticos democráticos? ¿No? Con las diferentes acepciones de la democracia, ¿no? Vamos a ver. Democracia consiste en un método de formación de las decisiones colectivas en donde el conjunto de las reglas que involucran el concepto, entre comillas, pueblo, se atribuyen a las decisiones colectivas que determinan la relación de poder. Democracia, en tanto, sistema político donde los ciudadanos tienen el derecho al voto para elegir a los representantes en elecciones periódicas. Suena bonito, ¿verdad? Yo voto y elijo a mi el representante en turno. La situación radica cuando el voto ya está sesgado o se manipula o se genera un trabajo previo a la elección en donde la recurrencia sobre el voto es esperada. ¿Qué quiero decir? Que ya sabemos por quién va a votar la ciudadanía. En una democracia los ciudadanos pueden votar directamente en las elecciones. Se habla de democracia liberal cuando los individuos buscan mayores libertades civiles, de expresión, de asociación con la misma interferencia por parte del Estado. Y democracia social cuando se basa en la igualdad, en donde los miembros de la sociedad se vean y se traten como iguales. Es decir, efectividad de derechos sociales y obviamente derechos humanos.
argumentando que avanzamos a una sociedad soberana, con principios establecidos por nuestra Constitución. Libertad, ¿no? Dos temas más. Dictaduras. Se puede entender como el retornar o interrupción temporal de la vigencia de las instituciones legales. Un dictador rompe la institucionalidad, asumiendo que el poder en un individuo o grupo de individuos es la forma de gobierno. Está revestido de una potestad legislativa que excede el ámbito normal de competencia. Por ello, el legislador en el marco de un Estado habla de una dictadura porque rompe los equilibrios entre exceso de poder y atención a la normatividad escrita. Entonces, para una dictadura, la normatividad es constantemente violentada. La dictadura puede establecer legal o ilegalmente su tiempo de actuación. Se asume que una dictadura tiende a ser maléfica y tiránica, ¿no? En la historia de la humanidad hay N ejemplos de dictaduras. Desde Hussein, por ejemplo, ¿no? Porfirio Díaz en México, claro que sí. Del otro lado de una dictadura, pudiéramos hablar de un elemento autocrático o de autocracia, que es un régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de límites y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su libre voluntad, libre albedrío. Y entonces jugamos el juego de la tercia. Tenemos un autócrata, tenemos una ciudadanía que está esperando las decisiones del autócrata y las funciones básicas de un Estado, que es provisión de bienes y servicios, van a estar en función de las decisiones de este autócrata. Y la prioridad la determina él, no la ciudadanía. Y las funciones principales pudieran ser asignación eficiente de recursos, coordinación macroeconómica, justicia social, distribución, equidad e ingreso. Entonces, la autocracia es un sistema político con un pluralismo limitado que en ocasiones carece de una responsabilidad sin una ideología elaborada y directa. Los autócratas carecen de movilización política intensa, ya que un líder ejerce el poder dentro de unos límites mal definidos. Condiciones autocráticas. Reconocer la autonomía e independencia de la comunidad política, dotarse de organizaciones, eliminar los mecanismos represivos, suspender las instituciones y organizaciones con las que cuenta la sociedad, carecen de las garantías básicas, no está sometido a ningún control y en ocasiones este modelo combina con algún apoyo de grupos o instituciones determinadas como el ejército, la iglesia o sindicatos. Pero es muy limitado ya que estos grupos no pueden competir con él, al contrario, se coordinan con él y se subordinan. ¿Eso a qué nos lleva? El autoritarismo, la autocracia, nos lleva a crisis democráticas, entendidas como un arreglo institucional en donde se busca que la formalidad sea la clave para solventar las diferencias institucionales y con ello atender la voluntad de los ciudadanos. Crisis como perturbaciones que atacan la integración sistémica con notables síntomas de colapsar. Las variables a cuidar en una crisis democrática pudiera ser la falta de decisiones no colectivas. Se habla de las democracias como si se tratara de conceptos diferentes cuando se busca un solo objetivo y en ocasiones no siempre la voluntad de los ciudadanos es la mejor opción para la toma de decisiones. La discusión entre democracias se plantea desde la visión hegemónica de la construcción democrática.
elitista y contrahegemónica, de innovación social y construcción de una nueva institucionalidad. Ejemplo de decisiones democráticas que no siempre han sido las más pues, benéficas o mejores para una ciudadanía. A lo mejor algunos de ustedes ya no se acuerdan, pero Salinas de Gortari le dio mucha autoridad a la gente cuando creó el municipio de Chalco, el famoso Chalco Solidaridad, ¿no? Y entonces llegaban los funcionarios públicos, levantaban una encuesta con la población y le decían, a ver, tú dime, ¿qué hacemos con el recurso? ¿No? De los diferentes ramos a nivel federal. ¿Qué hacemos con el recurso? Pavimentamos una calle, ponemos drenaje, ponemos alumbrado, ponemos un parque, ponemos una escuela. Y en la mayoría de las ocasiones, bueno, pues veían por un beneficio común. Pues vamos a electrificar la calle, ¿no? Vamos a poner drenaje, banquetas. Pero ¿qué pasa cuando el recurso para la comunidad lo utilizaban para poner una iglesia, por ejemplo, ¿no? Decían, espérame, poner una iglesia y además con sentido católico, decían una iglesia, pero pues si no todos somos católicos, ¿no? Además, hasta donde se sabe, la iglesia es de las instituciones que más se va de impuestos, ¿no? ¿O sí pagan impuestos las iglesias? No lo sabía. En términos de Estado, la iglesia es de las más ricas del mundo, ¿no? Pero por las decisiones colectivas que no se quieren adentrar a lo que está sucediendo, bueno, pues los ciudadanos decían ponerle al pueblo o a la comunidad una iglesia. Y el que daba las gracias era el clérigo del pueblo, ¿no? Porque sin siquiera haberlo solicitado, la forma de manipulación a través de la religión, pues rompía la inercia de los elementos democráticos. Y entonces llegamos a la conclusión de que en un sistema político el autoritarismo, la autocracia, vienen a dañar o vienen a generar vacíos en los sistemas democráticos, aunado a que los propios ciudadanos generan vacíos cuando las decisiones que toman no son las correctas, ¿no? Correctas en el sentido de beneficio a la colectividad que está en posibilidades de tomar la decisión. Pones una iglesia, pones una cancha de fútbol, aunque no todos lo jueguen, ¿no? O como sucede en muchos municipios pequeñitos, ¿no? Bajan recursos del ramo 33 y pues ponen sanitarios en las canchas de fútbol, ¿no? Y dices, órale, nada más los utilizan los domingos, porque de lunes a sábado están vacíos allá atrás de la localidad. Bueno, entonces, con esos temas generan un proceso de investigación. Ya tienen la pregunta en su plataforma. Atiendan esta pregunta y sobre todo pongan un glosario de términos de lo que significa cada una de ellas, ¿no? Estaré muy atento a sus trabajos. Les repito, entre el 23 y el 24 se entregarán las calificaciones de estas 3 primeras semanas, ¿no? Y estamos en comunicación, ¿no? Cuídense mucho, jovenazos. Buena tarde.